no negativo por esa vía. ¿Qué es lo que queda pendiente? Una pregunta abierta, porque la reforma no la aborda. Ustedes saben que a partir del año 2015, Operación Renta del 2016, los trabajadores independientes van a tener obligatoriedad de cotizar al sistema previsional. Y nosotros les vamos a compensar. Si es que no han hecho cotizaciones, de las devoluciones de impuestos, ¡ping!, vamos a compensarle, la tesorería va a tener un rol, va a ser el malo de la película. Y va a ser obligatorio. Entonces ahí abrimos la pregunta, bueno, si le estamos reteniendo a los empresarios también, de ese 10%, ¿por qué no contribuyen ellos también al sistema de previsión? Eso no lo tiene contemplado la reforma. Y debería ser también un concepto de equidad horizontal. Todos los chilenos tenemos que aportar al sistema previsional. ¿Sí? Sobre todo el sistema de salud. Pero eso es una reflexión. Sigamos. Desde el punto de vista de la empresa, el efecto se está dando principalmente de la mediana hacia arriba. El corte está prácticamente en las 25.000 UF de ventas declaradas. ¿Y qué es lo que tenemos? Que de menos de 25.000 UF tenemos prácticamente el 95% de las empresas que están en ese tramo. Y a ellos esta reforma no lo afecta. Van a tener que seguir pagando los mismos impuestos. No van a pagar muy diferente. De la mediana hacia arriba sí va a cambiar la situación. Y eso no lo ha escondido el ministro de Hacienda. Y tiene claro que ahí está el centro de la recaudación. El efecto más duro de recaudación, el 50% del incremento de la recaudación, se concentra. ¿Ya? Eso no le cuesta quedar. Efectivamente va a estar ahí. Siguiente. Este es un beneficio que va a ser muy pro-pyme. ¿Sí? Extremadamente pro-pyme. ¿Quién lo dice? Que introduce el cambio de sujeto en el pago del IVA. Y esto, ¿qué es lo que dice? Que cuando las empresas grandes, de 100.000 UF, estamos hablando de empresas grandes. ¿Y qué es lo que ocurre con las pymes? Las pymes quedan abiertas a los que fijan las reglas del juego. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Hay crisis económica, hay alguna situación que afecta a los mercados y los grandes cambian las reglas del juego cuando se lo ocurre. Entonces, tenía una modalidad de pago de 60 días y de repente me encuentro que están pagando 180 días. Y eso para una pyme sí que es criminal. Eso sí que es hacer un golpe duro al capital de trabajo. Ahí el capital de trabajo queda en cero. No es que disminuya, queda en cero. ¿Sí? Y ahora esto no va a ser gratis. Porque a la pyme le pegan por partida doble. ¿Qué es lo que le ocurre a la pyme? El proveedor se queda con el cliente se queda con la plata, no le paga en la fecha que tenía comprometida y le dice lo va a pagar en el doble del tiempo y además le toca la puerta a la tesorería. Resulta que su IVA está girado y vamos pagando. ¿Sí? Entonces ahora no sé cómo se va a implementar, pero si le ocurrirá algo, la pyme va a quedar liberada de eso. La tesorería ya a esas pymes no les va a ir a golpear la puerta, si le va a ir a golpear a la gran empresa que le cambió las reglas del juego. Eso es lo que se busca. Ahora no sé cómo va a ser el mecanismo, ¿sí? Pero yo creo que va a ser relativamente fácil de aplicar. Y por lo tanto nuestro foco va a ser distinto. Ya no vamos a ir a perseguir a las pequeñas pymes, a atomizar por todos lados, sino que se nos va a facilitar la labor de fiscalización. Vamos a ir a recuperar el IVA en aquel que se apropió del capital del trabajo de la pyme y que está gozando de ese beneficio, ahora no va a ser tan gratis. Va a tener que sufrir el embate de la tesorería. Y eso obviamente nos va a llevar a nosotros a participar ahí. Vamos a tener que hacer un proceso, vamos a ver cómo hacer el proceso y eso nos va a definir qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Siguiente. Los objetivos, ¿a qué pretendemos? Llegar prácticamente del 18,4, que es la carga actual,
o lo que era la carga en el año 2010. Hoy por hoy la carga está en el 18,7, no ha variado mucho. Y aquí estamos comparando con países que tenían más o menos el mismo ingreso per cápita en distintas épocas, en las décadas pasadas o en años relativamente más cercanos de lo que es Chile. Y efectivamente la mayor parte de los países están con una carga tributaria mayor. ¿Y nosotros qué es lo que pretendemos? Hoy por hoy la OCDE está con una carga tributaria en torno al 25%. Nosotros nos queremos aproximar a la mayor parte de los países OCDE que tienen un ingreso per cápita parecido al nuestro y quedar en 21,6. Entonces el objetivo también estamos claros, del 18,4, 18,7 que estamos, acercarnos al 21,5, 21,7. Siguiente. Entonces, la meta, tal cual lo ha cuantificado el ministro de Hacienda, es 3,02% del PIB. En el PIB de hoy, en términos de dólares, es un poco más bajo, porque el tipo de cambio subió y por lo tanto el PIB también bajó en términos de dólares, y en vez de 9.000 estamos aproximadamente en 8.000 millones de dólares. ¿Cómo se descompone la meta? Tiene dos vértices. 2,5 el cambio, es lo que propone la reforma tributaria en términos de cambio en la base imponible, cambio en las tasas. Y 0,52% del PIB por medidas que reducen la evasión, donde aquí ellos tienen una gran tarea, y nosotros también, y la ilusión. Entonces, entre 0,52% tenemos que actuar mancomunadamente aduana, servicio de impuesto interno y la tesorería. No es menor. Un 20% del incremento de la recaudación está sobre nuestro hombro. Y una parte de esto también nos va a caer, porque vamos a tener que velar que efectivamente ese incremento de la carga se cumpla. ¿Ya? Siguiente. Entonces, las principales medidas tributarias, haciendo aquí un recuento de todo. Cambio el impuesto a la renta. Elemento central, eliminar el FUT. ¿Cómo se eliminó el FUT? Las utilidades pagan todos los impuestos, primera categoría y luego complementario, sobre utilidades de vengada. Otra vía de ampliar la base imponible es que se incorporen las ganancias de capital. ¿Sí? Y hay dos tipos de ganancias de capital que se incorporan. La ganancia de capital inmobiliaria, que tiene que ver con las diferenciales del precio de los bienes raíces, y la ganancia de capital asociada a títulos accionarios. ¿Sí? Si yo compro una acción en 100 y la vendo en 150, esa diferencial de 50 va a ir a la base imponible y va a quedar afecto a la tasa de bien complementaria. Para su tranquilidad, ¿cuáles son los casos que no van a estar incluidos ahí? Si usted compra su casa y es dueño de su casa, tiene que tener una ganancia inmobiliaria de más de 8.000 UF. Es decir, la ganancia que tiene que tener en su casa, actualizado el valor de compra y valorizada las ampliaciones o las remodelaciones que hizo, versus el diferencial que le queda tiene que ser más de 8.000 UF para que entre a la base del cálculo imponible. O sea, hoy por hoy 8.000 UF son aproximadamente 180 millones de pesos de ganancia. ¿Sí? O sea, si compró su casa en 200 y la vende en 400, prácticamente no va a pagar. ¿Sí? Entonces, está cautelado que los que son propiedades de su propia casa, y obviamente todos vamos evolucionando. Si uno analiza la casa, la primera casa que tuvo, la vendió, se compró una más grande, uno se va acomodando a la necesidad. Entonces, todo ese no va a cambiar la situación. Ahora, si uno se dedica al negocio de compra y venta, que hay mucha gente que se dedica, compra una casa, la arregla y la vende porque tiene un giro comercial. ¿Sí? Igual generando diferenciales, puede acumular muchos diferenciales. Voy a tener que pagar. La ganancia de capital que exceda las 8.000 UF va a entrar a la base imponible y va a pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar en el caso de las acciones. Bueno, en el caso de las acciones ya hay varias de ellas que ya entran, pero hay algunos acápites de la ley de renta que se van a eliminar. Y todas las ganancias de capital accionaria van a ir a la base imponible.
Novedades. Impuestos por el cuidado del medio ambiente. Va a haber un impuesto a las fuentes fijas que contaminan. En el primer momento, las que van a quedar ahí van a ser prácticamente todas las plantas generadoras de carbón. El inventario que haya hecho el Ministerio de Medio Ambiente, y esto lo va a manejar, otra novedad, lo va a manejar el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, pastelero tus pasteles. ¿Quiénes miden la contaminación? No es el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Hacienda, ¿qué es lo que dijo? Por cada tonelada de CO2 que se emita, van a tener que pagar $5. Entonces, la tarea de administración de eso es del Ministerio de Medio Ambiente. Ellos van a tener que medir las emisiones de contaminantes. Y sobre esa cantidad de toneladas medidas o estimadas, le van a cobrar $5. ¿Y por qué hay mucho ruido en las generadoras y nos han amenazado ya? Ya han visto la idea que nos van a subir las cuentas de la luz. ¿Sí? Pero el legislador, en ese sentido, tuvo la precaución de dejar fuera este impuesto en la estimación de los costos marginales. Por lo tanto, un componente muy importante de la fijación de la tarifa no va a estar afectado por el impuesto. Por lo tanto, lo que sale en la prensa es la mitad verdad. Va a haber un impacto sobre la prensa, no lo podemos evitar. Pero va a ser muy, muy menor. Y después lo otro, que es una medida bastante controvertida, y que ahí las críticas son bastante razonables, si uno piensa. Hay un impuesto a la importación de vehículos particulares diésel. Pero resulta que los vehículos particulares diésel más modernos tienen emisiones muy bajas porque le han metido mucha tecnología, ¿no es cierto? Y los que van a salir raspados acá, no van a pagar ni uno, va a ser el parque diésel más antiguo, que contamina mucho más. ¿Sí? Entonces ahí hay una crítica que es bastante atendible. Es como cuando se metieron los vehículos catalíticos. ¿Sí? El incentivo fue a darle muchas licencias al vehículo catalítico y era la principal es que no quedaran sometidos a restricción. ¿Y en cuánto nos demoramos en cambiar el parque de Santiago? Entre 5 y 10 años el grueso del parque fue cambiado. ¿Sí? Esta medida nos va a impedir cambiar el parque diésel más antiguo, porque no hay ningún incentivo a cambiarlo. Al contrario, el incentivo es no atraer más vehículos diésel, pero nos quedamos con los que ya tenemos. Entonces, la crítica es bastante atendible en ese sentido. Impuestos correctivos, que ya hemos tenido modificaciones, son bastante impopulares. ¿Sí? Malentendidamente bastante impopulares. Las bebidas alcohólicas van a tener un impuesto específico que es según la graduación del alcohol. Y efectivamente, todos los licores deberán subir de precio. Porque ¿cuál es la lógica? Esto es un impuesto indirecto. ¿Cuál es la lógica del impuesto indirecto? El productor o el importador se lo traslada al consumidor. Y el legislador lo sabe. Sabe. Pero sabe también que el consumidor va a seguir tomando lo mismo. O sea, yo para cambiar la conducta del consumidor tendría que subir el impuesto en forma muy agresiva. ¿Sí? Porque estos son lo que llamamos en economía los bienes que son muy inelásticos. ¿Sí? El hábito, mientras no sea un dolor intenso al bolsillo, no va a cambiar. Es lo mismo que la gasolina. El impuesto a la gasolina ha subido en el tiempo mucho y consumimos más y más gasolina. Nadie se mide en el consumo de la gasolina. ¿Sí? Porque es un bien inelástico. Lo mismo pasa con los licores. Vamos a seguir consumiendo lo mismo, pero al fisco lo que le interesa y por eso pone un impuesto que es recaudador. No está poniendo un impuesto correctivo. Un impuesto correctivo sería poner un impuesto tan alto que nos va a cambiar el hábito de consumo. ¿Ya? Pero aquí el impuesto recaudador. ¿Sí? Igual, bueno, el legislador sabe, hay embate, hay lobbies que hay detrás y eso está. Y ya tenemos primeros cambios. Y el otro es el contenido de azúcar. La diabetes infantil en Chile va así creciendo a tasa exponencial. Y esto es un primer ataque a eso, a hacer conciencia en términos de que efectivamente el azúcar, así como el alcohol, tiene externalidades muy negativas para la salud humana. Y la cantidad de azúcar que hay en las bebidas de fantasía es abismante. ¿Sí? Es una cosa realmente sangre a la vena. ¿Sí? Y son adictivas. ¿Sí? No hay niño que no le guste
las bebidas de fantasía. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Qué es lo que se hizo? Se bajó acá, se bajó el impuesto a la bebida alcohólica y se metió a los cigarrillos. ¿Ya? Y nuevamente las tabacaleras, el mismo discurso. Cada vez que subimos el impuesto a los cigarrillos, viene el cuco del contrabando. Nuevamente el cambio en el impuesto es recaudador. No está tratando de cambiar el hábito de los chilenos. ¿Sí? Nuevamente un bien elástico. Y está apuntando a recaudar más. En Europa una cajetilla de cigarro, en Inglaterra vale 7 libras. Una cajetilla de cigarro. ¿Sí? 7 libras hoy por hoy es casi 7.000 pesos. La última vez que se subió el impuesto acá fue más o menos 100 pesos por cajetilla. Resulta que las tabacaleras subieron el 100 pesos el impuesto y ellos subieron 300 pesos más. Y no se preocuparon del contrabando. Cuando subió el impuesto pasamos más o menos de 2.000, que era el precio de la cajetilla, a 2.100. Y hoy están 2.400. La diferencia de los 300 o 400 pesos no es por el impuesto. ¿Y el contrabando? Ahora va a subir otros 100 pesos. Ya. Reducción del gasto tributario. Y aquí llegamos a otra parte dura. ¿Sí? Que tiene que ver con el IVA a la construcción. El IVA a la construcción está hecho el sistema construido de que ellos tienen una exención más o menos del 50% del IVA. ¿Sí? Porque les permite construir un crédito que representa más o menos el 65% del IVA de débito fiscal. Entonces estamos suponiendo que su estructura de costo les dice que tienen compras de insumos que equivalen al 65% del valor vendido. Entonces pagan un IVA que es más bajo. Tiene un límite. Eso rige para viviendas de hasta 4.500 UF. Ahora se está bajando ese límite. ¿Sí? Entonces al bajarlo, efectivamente ya tienen que ir a pagar el IVA en función de los créditos efectivos que están teniendo. Y el crédito efectivo que están teniendo no es un 65%. Va a estar en términos de lo que tienen más o menos toda la actividad, que está entre 45 y 50% del valor de venta de cualquier bien o servicio. Y ahí van a tener que pagar. La exención va a disminuir notablemente. O sea, prácticamente no hay exención. Pero ¿dónde está la exención más grande? El margen inmobiliario. Entonces ahí la receta es re fácil. Si usted compra una vivienda a 5.000 UF, la constructora le vende a la inmobiliaria la vivienda en 3.000 UF y queda un margen de 2.000 UF. Ese margen paga cero de IVA. Cero. Pero yo pago por la vivienda 5.000 UF. ¿Sí? Pero la empresa constructora va a pagar un IVA que está en función de las 3.000 UF, porque la constructora le vendió a la propia inmobiliaria, que es de las mismas. ¿Ah? Esto es venta atada. ¿Sí? Es una forma elusiva. ¿Sí? Dejo la mayor parte del margen donde no me lo grabo. Está bien, la ley lo permite, nadie puso el ojo en la cuestión, no se fiscalizó, y ya la cuestión hoy por hoy está siendo tan descarada que quedó en el ojo del huracán. Ahí se le apuntó. Porque esto obviamente es lo que calculaba ante el Servicio de Impuesto Interno, lo que incrementaba muy fuertemente el gasto tributario. ¿Sí? Es decir, exenciones que permitían reducir fuertemente los impuestos indirectos, en este caso el IVA a la construcción. Entonces ellos están por dos frentes complicados. Se les está eliminando una exención acá, pero esta es la más dura, porque de pagar 0 pasan a pagar el 19%. Y claro que genera diferencia sustantiva. ¿Sí? Más o menos, esta, al grabar así, en una casa que, en el ejemplo que yo les daba, implica que ellos van a tener que pagar ahora aproximadamente 160 UF más de impuesto IVA. ¿Sí? Entonces, por cada vivienda, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho? Que nos va a salir más cara la vivienda. Claro que no va a salir más cara, porque ¿qué es lo que van a hacer ellos? Las 160 UF que tienen que pagar de más, la van a traspasar a peso. Obvio, la van a traspasar a peso. ¿Sí? Pero, bueno, una exención es lo mismo. Porque el feriante que vende tomate queda afecto al IVA y el que vende bienes más caros queda exento? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Sí?
Entonces, efectivamente, hay una situación ahí en la que es muy probable que el valor de las viviendas suba. Pero no podría subir tanto. Bastaría que ellos, este margen, lo eliminen y vuelvan a lo que es la razón de ser, de que el margen inmobiliario sea mínimo, y eso les va a permitir pagar menos impuestos. Entonces, en vez de pagar 320, van a pagar 275 en una vivienda de 5.000 lugares. ¿Sí? Entonces, lo que van a tener que pagar de impuestos va a ser 275 UF en vez de 325, que si mantienen la imagen cómo tienen organizado el negocio. Entonces, si hacen reingeniería, no tienen por qué recargarnos toda la mata a nosotros. Hagan las cosas como debe ser. ¿Sí? O sea, un margen en una vivienda, que el margen inmobiliario sea 2.000 UF, es una aberración. No tiene ninguna lógica que no sea eludir impuestos. ¿Sí? Si tuviéramos una norma de ilusión como los alemanes, como los holandeses, todas las constructoras en Chile estarían quebradas. Porque la norma antilusiva, cuando se hacen estas cosas, cuyo fin es evitar el pago de impuestos, ¿qué es lo que hacen? Les cobran 10 veces el impuesto que les corresponde pagar. Entonces ahí obviamente es muy probable que esas empresas quebraran. Y como los sajones son duros, el ejemplo hace que todos cumplan. Caerán 2, caerán 3, pero el resto se portará. ¿Sí? Entonces ahí hay un foco muy, muy importante de la recaudación. Siguiente. Otras medidas. El impuesto de timbre y estampilla va a subir de 0,4 a 0,8. Y otra muy importante que está mencionada y no está completamente cuantificada en términos de lo que va a implicar es el fortalecimiento institucional de fiscalización. ¿Y qué es lo que es esto? Es buscar una acción integrada del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería para construir un modelo de inteligencia tributaria. ¿Sí? O sea, llegamos nosotros al límite de que por un lado hay empresas que se ganan fondos públicos y tienen deuda morosa. Para ganarse el fondo público hacen un convenio de pago, pero se lo ganan y no lo cumplen. E igual el fisco les paga, por la otra ventanilla les paga y por esta ventanilla dejan de pagar. Entonces, eso hay que cerrar eso. Es relativamente fácil, o sea, depende solamente de un esfuerzo del Estado. El problema es del Estado, no es de los contribuyentes. ¿Sí? El contribuyente trata de aprovechar esta desinteligencia tributaria. Entonces nosotros tenemos que transformar la desinteligencia en inteligencia tributaria. ¿Ya? Y estamos a un paso. O sea, ya nuestras plataformas informáticas es voluntad institucional. Ponerse de acuerdo, compartir la información, ponerse duro. ¿Sí? Y tenemos todas las potestades de hacerlo. ¿Sí? Sin que nos den mayores atribuciones. Sin que nos den mayores atribuciones. Con lo que hoy tenemos, podemos incrementar fuertemente lo que podría ser el cierre de estas ventanillas de filtración. Y en la última, el final del L600, que no tiene mucha razón de ser. ¿Por qué no tiene mucha razón de ser? Chile ha suscrito TLC prácticamente con todos los países con los cuales Chile tiene un intercambio comercial importante. Y dentro de los TLC hay garantías muy importantes para la inversión extranjera que llegue a Chile. Muy importante. Somos miembros de la OMC. Hay toda una plataforma de solución de controversias que está institucionalizada, no solamente para nosotros, para todos los miembros de la OMC. Entonces, ¿por qué tenemos que tener nosotros un mecanismo de garantía que sea el distinto que tiene Estados Unidos, que tenga Canadá? ¿Por qué? No necesitamos. Tenemos una institucionalidad que se cumple. Tenemos una administración fiscal que es responsable. Tenemos un sinnúmero de cosas que nos ponen a la par de los países desarrollados y ellos no tienen garantías especiales para la inversión extranjera. Al contrario. Pregúntenle ustedes lo que le cuesta a una empresa que se instala en Canadá en términos de los impuestos que va a tener que pagar, en términos de la fiscalización a la que va a estar sometida. ¿Sí? Entonces, en la situación que tiene hoy Chile, no se justifica seguir manteniendo el DLC. ¿Y qué es lo que el DLC dice? Es garantizar invariabilidad tributaria. Es decir, que el Estado de Chile no puede utilizar su instrumental tributario en las empresas que se acogen a eso.
Efectivamente, ellos le dan una tasa más alta. Por eso todas las empresas que entran por el del 600, a poco andar se cambian al sistema tributario normal. Porque financieramente les conviene. Se dan cuenta que es redundante la verdad. ¿Sí? Y tenemos a todas las empresas mineras de Chile que están en el Consejo Minero, todas eran del DL600. Y todas están fuera del DL600. Porque tributariamente les conviene. Está fuera del DL600. Salirse es en variabilidad. ¿Sí? Entonces ahora no tiene mucho sentido mantenerlo. Chile tiene que creerse que es un país serio. ¿Sí? Y lo ha demostrado. Hay 30 años por lo menos en los cuales ha avanzado sin problema. Y la siguiente es más o menos cómo se va a aplicar esto. Se va a aplicar en términos de que todo lo que sea impuesto a la renta, el impuesto de primera categoría va a empezar a aplicarse desde el momento que se apruebe la ley. Y va gradualmente incrementándose desde el 21% hasta el 25%, que sería la tasa plana que regiría en el año los ingresos tributarios del 2017, los ingresos económicos y financieros del 2017, y que se estarían recaudando en el 2018. La tasa global complementario afectará, el cambio de base de vengada afectará a partir de las rentas percibidas en el año 2017 y obviamente se van a liquidar en la operación renta de abril del 2018. Y desde ahí en adelante va a empezar a operar el sistema de devengada y aquí termina el FUT. El FUT va a seguir operando entre el 2014 y el 2016. Siguiente. Los impuestos correctivos, que es el de los licores y ahora el del tabaco, se pretende que apenas se apruebe la ley, empiece a recaudarse inmediatamente el impuesto. El impuesto a los vehículos diésel va a afectar a las importaciones a partir del año 2015. El impuesto de timbre y estampilla va a empezar a afectar la operación en el año 2016. Y el impuesto de fuentes fijas va a empezar a operar, que estas eran las emisiones contaminantes, en el año 2017. O sea, tenemos, por todos lados tenemos gradualidad. Va a haber tiempo para prepararse, para fiscalizar y obviamente las empresas se prepararán para tomar su licencia financiera. Siguiente. El resumen en términos de cómo se define el 3% de incremento de la carga tributaria, 3% del PIB, los efectos de cambio en el impuesto a la renta, eliminación de la ganancia de capital y eliminación del FUT, va a incrementar la recaudación casi en un 1,4% del PIB. Los impuestos verdes y correctivos van a explicar un incremento de la recaudación del 0,32% del PIB. Las medidas antielusión y evasión aproximadamente un 0,52%. Otras medidas van a implicar casi el 0,8% del PIB. Y lo que no presenté acá, que tiene que ver con los incentivos al ahorro y la inversión, que es el efecto de la apreciación instantánea, que la apreciación instantánea también está acotada. Durante un periodo de tiempo específico va a ser abierta. Todas las empresas van a poder usar el mecanismo de la inversión instantánea. Todas. Pero después de ese año solamente va a aplicar para la empresa de menor tamaño. Porque la idea es que se capitalice, darle un incentivo a la empresa de menor tamaño a invertir en tecnología y a capitalizarse. ¿Sí? Y ese es más o menos el cuento de lo que tenemos detrás de la reforma tributaria. ¿Ya? Es un cambio importante, genera una variante profunda en nuestra ley de renta, pero mantiene algunas cosas que en otras partes del mundo no existen. ¿Sí? Seguimos manteniendo que en Chile la carga de la tributación directa la soportan únicamente las personas. Y en los otros países, los entes jurídicos soportan carga tributaria. ¿Sí? En Estados Unidos y en Europa, el impuesto que pagan las empresas, el sujeto de carga tributaria es la empresa. Después los dueños de la empresa pagan impuestos a foja cero.
toda su renta y no hay ningún crédito del impuesto que pagan las empresas que se traspase a la declaración de impuestos de los contribuyentes individuales. Tiene su razón de ser. Una buena parte de los bienes públicos los utilizan las empresas. Y en Chile tenemos la paradoja que todos los bienes públicos que utilizan las empresas los pagamos las personas. O sea, nuestro esfuerzo tributario beneficia a las empresas. Y por lo tanto, ese esfuerzo tributario podría trasladarse a que las personas no estemos financiando los bienes públicos que usan las empresas. Esa es la lógica con la cual en otros países los entes jurídicos soportan una carga tributaria. ¿Sí? Para que todos los sujetos que usan bienes públicos financien esos bienes públicos. ¿Sí? En nuestro caso no. Entonces, hay que tener bien claro que todo el esfuerzo tributario recae única y exclusivamente sobre las personas. Y los entes jurídicos quedan exentos de carga tributaria. ¿Sí? Entonces, en otras partes, efectivamente, la carga tributaria de las personas es más baja, pero está complementada con una carga tributaria que recae sobre los entes jurídicos. ¿Sí? Y por eso las cargas tributarias finalmente son bastante más altas que las